Buen día, estimado docente. Mi nombre es Sarela Obando Núñez y hoy le voy a hablar acerca de los vicios de la voluntad en los actos jurídicos, a través de todo lo que usted nos ha venido enseñando durante este ciclo y también investigaciones que he realizado, ¿no? Particularmente. Comencemos entonces. Una pequeña introducción. En el derecho civil peruano, uno de los pilares fundamentales del acto jurídico es la voluntad. Sin embargo, esta puede verse afectada por ciertos factores que impiden su formación libre, consciente y auténtica. A estos factores se les conoce como vicios de la voluntad y tienen la capacidad de anular o invalidar un acto jurídico porque comprometen el consentimiento, que es el elemento esencial para que un acto sea válido. El Código Civil peruano regula cuatro vicios principales de la voluntad: el error, el dolo, la intimidación y la lesión. Empecemos a desarrollarlos brevemente. El error es una falsa representación de la realidad que recae sobre aspectos esenciales del acto. El artículo 201 del Código establece que es relevante solo cuando afecta elementos determinantes como la naturaleza del acto, el objeto o la persona. Existen diferentes tipos de error: sustancial, optativo y accidental. Aquí quisiera dar un pequeño ejemplo de la casación 2734-2014, en donde la Corte Suprema anuló una compraventa porque el comprador se equivocó sobre la ubicación del inmueble, configurándose un error esencial sobre el objeto. Pasemos ahora a hablar sobre el dolo. El dolo, según el artículo 211, implica engaño o maquinaciones destinadas a obtener el consentimiento de manera maliciosa. Puede manifestarse de forma activa, con actos, o pasiva mediante el silencio doloso. Un ejemplo, un caso ilustrativo es la casación número 2451-2016, donde se anuló un contrato por omisión dolosa de información financiera durante la negociación. La Corte enfatizó que el dolo no se limita al acto de mentir, sino también al deber de informar con veracidad. Pasemos a la intimidación. Se refiere al uso de amenazas o presiones para inducir a una persona a declarar su voluntad contra su libre albedrío. El artículo 212 de nuestro código señala que debe generarse un temor fundado de sufrir un daño grave e inminente. En la casación número 01047-2013, la Corte Suprema reconoció que la presión económica mediante amenazas de embargo podía constituir intimidación moral suficiente para invalidar el consentimiento. Y finalmente, nuestro cuarto vicio es la lesión. Esta está regulada en el artículo 227. Se configura cuando una persona, por necesidad o inexperiencia, celebra un acto jurídico en condiciones evidentemente desproporcionadas. En este caso, quisiera poner el ejemplo de la casación número 1021-2015, que es un ejemplo clave, ya que la Corte anuló un contrato donde un vendedor en situación de necesidad transfirió su propiedad por un precio irrisorio. Este criterio protege a las personas vulnerables frente a desequilibrios contractuales que resultan siendo abusivos. Hablemos ahora un poquito sobre la doctrina. En mi trabajo he realizado varia información de diferentes doctrinarios. Aquí quiero mencionar algunos. Desde la doctrina, autores como Jorge Mosset y Turraspe sostienen que estos vicios deben ser interpretados de forma funcional y con perspectiva social. Por otro lado, Manuel de la Puente y Lavalle afirma que el consentimiento viciado compromete la validez del acto, destacando el papel de la equidad. Por su parte, Carlos Fernández Cesarego plantea una visión personalista, donde el respeto a la dignidad humana justifica una interpretación amplia de los vicios. Finalmente, otro autor, Ricardo Lorenzetti,
propone un derecho privado con enfoque constitucional que reconozca los efectos de la desigualdad estructural en el consentimiento. Otros autores como Luis Díaz Picasso, Enrique Barsi Rospigliosi y Hans Hermann Bender aportan visiones técnicas, normativas o incluso críticas al formalismo, buscando siempre asegurar que la voluntad expresada sea coherente con la voluntad interna. Ahora también he buscado varias jurisprudencias que puedo traerlas aquí en el tema que he elegido. Desde la jurisprudencia reciente se ha visto una tendencia hacia la protección del contratante, que puede ser pues no débil, y la exigencia de transparencia y buena fe. Comencemos, por ejemplo, con la casación número 2134-2018, donde reafirma que el dolo por omisión, como no informar que un inmueble estaba en litigio, puede ser tan grave como el engaño directo. Otra jurisprudencia, otro expediente que me parece importante también resaltar aquí es el número 00376-2018 en Huaraz, donde se reconoce la intimidación moral, como las amenazas a la familia. Esto sería suficiente para invalidar un contrato, lo cual evidencia una interpretación más humana del consentimiento. Bueno, finalmente, como nos indicó en el trabajo, quiero hablar acerca de las conclusiones de una manera concreta y una opinión jurídica desde nuestro estudio. Como se ha demostrado, los vicios de la voluntad representan un mecanismo de control fundamental para garantizar la justicia en los actos jurídicos. A través de una adecuada interpretación del error, el dolo, la intimidación y la lesión, el ordenamiento jurídico no solo busca proteger la forma y la validez formal del contrato, sino también su legitimidad material. El consentimiento no puede ser considerado válido cuando ha sido manipulado, distorsionado o presionado de forma ilegítima. Desde el punto de vista de mi estudio jurídico, consideramos que el análisis de los vicios de la voluntad debe ser abordado con una mirada integral, donde concluyan la dogmática jurídica, la jurisprudencia actualizada y la realidad socioeconómica de las partes. En un entorno como el peruano, donde muchas relaciones contractuales se celebran con marcadas asimetrías, es esencial que el operador jurídico, ya sea en este caso nosotros como abogado o juez o algún asesor, pues se mantenga alerta frente a indicios de voluntad viciada. Además, es indispensable promover una cultura jurídica que esté centrada en la buena fe, la información transparente y la igualdad material, valores que deben guiar toda manifestación de voluntad jurídica. De este modo se contribuye a una práctica contractual más ética, más humana y jurídicamente hablaríamos de más sólida. Finalmente, ya para concluir, en mi estudio de abogados reafirmamos la transparencia y la importancia del rol del abogado en detectar estos vicios antes de que se perfeccione el acto jurídico o, en su caso, defender la nulidad o ineficacia del mismo cuando ya ha sido celebrado, protegiendo así los intereses legítimos de nuestros patrocinados y a su vez fortaleciendo también la justicia privada de nuestro país. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero que sea muy productivo y de su agrado el trabajo realizado.